Bueno, pero ¿qué significa esta visita de Lula da Silva al país 15 años después, que lo hizo en reuniones con Evo Morales? Francisco Javier Solares es analista internacional y está con nosotros. Francisco, buenas noches. Gracias por venir acá. ¿Qué lectura tiene esta visita del presidente Lula en el actual momento a Bolivia? Muy buenas noches, Tufí. Saludar a todo el país. Una visita con una agenda bastante amplia, una visita que representa también un apoyo político para el presidente y sobre todo una forma de entablar mejores lazos ahora que están nuevamente congeniando ideológicamente ambos gobiernos. Una reunión que sin lugar a duda el gobierno de Luis Arce va a sacar mucho provecho, sobre todo desde el punto de vista político, mediático. Y bueno, basándonos en lo que ya ha sucedido días anteriores, primero un apoyo que el presidente Lula le ha dado a Luis Arce de apoyar solidariamente el golpe de Estado y por otro lado económicamente lo que significa también el hecho de que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur, lo cual auspicia este tipo de reuniones con empresarios. Hablando del tema económico, sabemos las dificultades que hay con la falta de dólares y se ha llegado una comitiva de 100 empresarios, un poco más quizás de Brasil. ¿Qué expectativas se pueden tener en términos de acuerdos comerciales con Brasil? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta de que en el marco, sobre todo de ahora, de las nuevas relaciones con el Mercosur, seguramente este grupo de empresarios va a venir a buscar oportunidades en lo que el gobierno pueda abrir el abanico, sobre todo de inversión. Hay que tener en cuenta de que estamos pasando una muy mala situación económica y ver en dónde justamente estos empresarios brasileños pueden encajar en función a lo que el gobierno pueda ofrecer con el tema litio, con el tema de gas, de hidrocarburos, que es uno de los puntos débiles ahora y que tiene que ser reflotado nuevamente, pero sobre todo también en cómo cómo el Brasil puede venir a generar prácticamente una complementación en las economías, sobre todo en el oriente boliviano, tomando en cuenta de que muchos de los empresarios brasileños están dedicados al tema de ganadería, al tema de producción de soya y cómo ellos también pueden seguir invirtiendo siempre y cuando se les garantice seguridad jurídica y cómo también Bolivia puede entrar en medio de este negocio con productos de exportación ahora que tiene el tema de la urea. Francisco Javier Solares está con nosotros. Vamos a irnos a La Paz, donde también hay otras miradas de analistas internacionales sobre la visita de Lula da Silva. Exactamente, y lo tenemos acá, don Álvaro del Pozo, que es experto en temas internacionales, analista justamente sobre estos temas. Gracias por estar con nosotros. Después de tanto tiempo lo volvemos a ver para poder escuchar también su palabra, porque usted conoce mucho de esto. Se viene diciendo que Bolivia tiene que exportar, exportar y exportar, que esa es la única forma en la que podríamos conseguir más ingreso económico, pero también hay que ver el tema de la inversión extranjera. Pero para la inversión extranjera tenemos que ofrecer algo, seguridad jurídica. ¿Qué más? ¿Cómo está viendo usted esta reunión? Buenas noches, Miriam. Un placer estar otra vez con ustedes y para tratar este tema importante. Lo primero, una visita del más alto nivel. Que venga Lula significa mucho en cualquier contexto. Por lo tanto, es un apoyo político y por la categoría de la conformación de la delegación, evidentemente tiene un objetivo económico. Miriam, tú señalabas dos aspectos importantísimos, exportar y recibir inversiones. El exportar necesitamos una base productiva que todavía Bolivia no la tiene. Todavía tenemos una incipiente industrialización, es el objetivo de este gobierno y seguramente los próximos gobiernos. Creo que no hemos hecho bien la tarea los últimos 200 años y todavía no tenemos un país industrializado, pero será el objetivo de futuros gobernantes también. Por lo tanto, exportar lo que podamos exportar, pues bienvenido sea. Se habla de muchos elementos, por ejemplo, en tema agrícola. He revisado un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que nos dice que el 70% de potencialidad de crecimiento de exportación boliviana radica en soja, refinados de soja, residuos de soja, aceites brutos, joyería, castaña, alcohol etílico, fundamentalmente, y el 30% en la agropecuaria. Y ese punto creo que es importante. Hablamos desde la chía, quinoa, sésamo, maní, una serie de productos y el Brasil podría darnos mucha experiencia, mucho know-how al respecto. Por eso creo que esta visita de Lula junto a empresarios es muy importante y como decía Solares, al ser parte ya del Mercosur nos abre estas posibilidades. ¿Qué debemos ofrecer para inversiones? Seguridad jurídica, pero además estabilidad. Da pena
lo digo, hace unas horas han cerrado un acuerdo en el bloqueo de Caracollo. Sí. Da pena cuando este país necesita inversiones que todavía estemos viviendo con paros y paros que bloquean a un país en su proyección internacional y en su posibilidad de desarrollo. Creo que debemos ofrecer estabilidad y seguridad jurídica. Muy bien, bueno, señor Pozo, permítame por favor, porque tenemos que ampliar nuestro panel y queremos dar la más cordial bienvenida a Marcelo Arequipa. Él es analista político, para que también se sume con estas intervenciones y su visión. Por favor, quisiéramos conocer qué piensa usted acerca de esta expectativa que hay de los empresarios por este foro, por este encuentro. ¿Cuál vendría a ser el impacto de la llegada de Lula da Silva y los empresarios? Porque recordemos que hay un término que se ha manejado muchísimo, la diplomacia económica, es lo que dice el gobierno. ¿De qué manera Bolivia se puede beneficiar con esta diplomacia? Bienvenido, buenas noches. Hola, Denise, buenas noches y buenas noches a todos. Creo que hay una palabra que a mi juicio es la que resume lo que significa Lula hoy día en Bolivia, que lo acabas de decir tú, Denise: expectativa. La llegada, el arribo de Lula con empresarios y con además un importante número de ministros a Bolivia, creo que ha generado una suerte de expectativa importante en el país, porque esa expectativa no se traduce en términos negativos, sino más bien se traduce en términos positivos. Ahora bien, mañana va a ser un día muy importante porque esa expectativa alta y positiva que hoy día se tiene sobre la llegada de Lula se debe traducir en acciones concretas, en acciones que tengan que ver sobre todo con el plano económico para lo que significa el ámbito empresarial y el ciudadano de a pie. ¿Qué acciones en términos concretos económicas se van a terminar por traducir? Y segundo, en términos políticos también, porque el hecho de que Lula mantenga una reunión con el presidente Luis Arce y con las organizaciones sociales no es un dato menor en términos políticos, sobre todo pensando en la interna dentro del MAS. Entonces, todo eso se traduce, se va a traducir seguramente mañana, y mañana estaremos un poco, creo, analizando desde otra perspectiva, más que ahora lo que está un poco mencionándose de algunos clavos sueltos. Siempre hay un clavo, ¿no? Es decir, viene Lula y entonces decimos, nuestra economía es muy chica, no va a alcanzar, no va a venir Lula, igual reclamaríamos, igual diríamos, pero ¿por qué no viene Lula? Entonces, creo que estos datos en realidad son los que deberían abordarse en el análisis.